Bueno, listo, ya empezamos a grabar ahí. Pero me acomodo el pelo, dijo. ¿Lo dejamos así o lo coloco en vertical? No, así está bien, Renecito. ¿Sí? Sí. Listo. Bueno, buenas noches. Me presento. Mi nombre es Laura Macías. Soy estudiante de la Universidad de Cundinamarca de la especialización de gestión pública. En el día de hoy, pues tenemos al líder social José René López Calderón. Esta entrevista es para una materia de estructura del Estado colombiano. José René, muy buenas noches. Muchas gracias por la participación. Hola, Laurita. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí hoy apoyándote en la tarea. Muchísimas gracias. Bueno, como una pequeña presentación, pues digamos que esta presente entrevista se realiza con el propósito de conocer de manera un poco profunda la trayectoria, las experiencias, las motivaciones del líder social José René López Calderón, reconocido por su trabajo comunitario en Cundinamarca. Pues también hay que resaltar que él fue candidato a la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico en las pasadas elecciones, campaña desde la cual impulsó propuestas orientadas también a fortalecer el campo, las mejoras de oportunidades productivas y garantizar los derechos para las comunidades rurales. También a través de esta conversación pues buscamos conocer no solo sobre su política, sino también sobre su trayectoria personal, sus motivaciones, los desafíos que ha enfrentado como líder campesino y pues el impacto que su labor ha tenido en la región. Esta entrevista también pretende ofrecer una mirada más cercana y humana a su historia, entendiendo cómo su experiencia de vida lo ha llevado a convertirse en una voz activa en los escenarios representativos y defensa del campesinado. Bueno, Renecito, muchísimas gracias nuevamente por tu participación en la entrevista. Digamos que como unos inicios personales me gustaría saber cuál fue tu origen o cuál es tu origen y cómo fue tu infancia, si fue en el campo. Ok, pues Laura, yo que te cuento, yo, digamos que hago parte de esas miles de familias campesinas o de origen campesino que por temas de violencia fueron desplazados de su territorio y que resultaron siendo adoptados por otros municipios que no necesariamente fue donde nacieron. Yo vengo de Quebrada Negra, aunque realmente mi familia, por temas de violencia en los años 90, se fueron a vivir a Caparrapí. Y de Caparrapí fue de donde fuimos desplazados. Llegamos a Facatativá en el año 93. Crecí, tenía 6 años cuando llegamos. Crecí en el barrio Mana Blanca, que realmente en ese momento tenía unas condiciones sociales muy, muy complejas. Mana Blanca y Cartagenita siempre han sido considerados el cinturón de miseria de Facatativá y pues es donde realmente todas las familias que en su momento buscan una nueva oportunidad y que no tienen cómo poder solventar económicamente un mejor vivir, pues llegan a buscar oportunidades por el acceso. Eh, Como te digo, crecí en Mana Blanca y en Cartagenita. Estudié en la escuela de Mana Blanca, me gradué del colegio Cartagenita de 11 y pues he vivido en Faca prácticamente de manera continua desde entonces. He trabajado en otros departamentos y me he ausentado del municipio por periodos entre 1 y 2 años, pero pues uno siempre regresa a su casa. Entonces por eso estoy aquí. ¿Por qué? ¿Qué pudo influir en mi infancia? Yo creo que tiene que ver con eso, tiene que ver con la búsqueda de un hogar, tiene que ver con el no querer volver a repetir la historia, el no querer volver a pasar por esas situaciones que se vivieron. Mucha gente tiene un discurso en contra de la violencia, pero realmente no sabe lo que es estar en medio de una balacera o vivir con el miedo de que de pronto un familiar tuyo no llegue en la noche a la casa después de un enfrentamiento. Entonces eso realmente lo marca a uno. Y bueno, digamos que ahí también
se partiría una pregunta que es, ¿qué experiencia de tu juventud también marcó ese compromiso? Bueno, más que todo con el campesinado, como esas experiencias vividas dentro del entorno rural, se puede decir, porque pues siempre es algo muy complejo vivir en zonas, bueno, aledañas, ¿no? Igualmente pues también que hay que tener en cuenta que pues Facatativá también tiene, como tú dices, el cinturón pues peligrosito como de Mana Blanca y Cartagenita, y pues obviamente son vivencias que marcan, ¿no? Pero pues digamos que, ¿qué experiencia, alguna experiencia que te haya marcado en esa juventud? Pues Laurita, mira, yo lo que te digo, yo crecí en Mano Blanca y Cartagenita y lo que yo conozco de Mano Blanca y Cartagenita es totalmente diferente a lo que conoce todo el mundo, Claro. porque a nosotros nos recibieron los barrios con los brazos abiertos. Mis amigos de infancia aún los conservo, no todos, muchos se quedaron por el camino, hay algunos que murieron, hay algunos que el tema de drogas no lograron evadirlo, pero digamos que eh, yo tuve la bendición de conocer gente que de una u de otra manera influyó en lo que soy ahora, incluyendo al padre Mitchell. Yo creo que es una de las figuras más representativas de mi infancia, porque era, pues nosotros, mira, el campesinado cundinamarqués es conservador, no me refiero a la militancia en un partido político, sino me refiero a sus usos y costumbres. Entonces, nosotros somos católicos, tenemos ciertas tradiciones que nos hacen conservar, digamos, también tradiciones, pero, pero tener un personaje como el padre Mitchell que aún representando la iglesia con todas sus contradicciones, eh, buscaba de verdad el beneficio de la gente y la movilización social en el respaldo a garantizar los derechos de los menos favorecidos, yo creo que fue algo de lo que más me impactó. Y en el tema rural, pues la verdad, yo amo el campo, durante mucho tiempo extrañé el campo, que nosotros, pues al ser desplazados por la violencia, pues llegamos a vivir en zona urbana. Mi mamá trabajó toda la vida en una flora y pues eso es otra cosa que también tengo que agradecer. Mi mamá, a punta de ese trabajo que no es para nada sencillo, logró educarnos a 4 hijos y digamos que hizo hasta donde más pudo, pero sobre todo nos inculcó unos valores y de ahí también se deriva el amor por lo agro. Eh, Realmente mi lucha campesina se desarrolla mucho tiempo después, cuando comienzo a estudiar en el SENA, estudio en el SENA de Mosquera, que es un SENA agropecuario. Mm. Y luego de eso, pues ya en el tema laboral, logré regresar a zonas rurales a trabajar y pues de ahí ya se generaron otras dinámicas. Ok, Renecito, y bueno, hablemos un poco también de esas motivaciones y el liderazgo, claramente, ¿no? Digamos que hable, pues tocando un tema más de líder social, como las vivencias con la comunidad, ¿qué te inspiró a convertirte en ese líder social, a estar más como metido en la comunidad, a estar para tu comunidad? Mira, yo siempre he creído que la construcción de tejido social es necesaria no solamente para el bienestar de los demás, sino para el de uno mismo. Y yo creo que decirlo, como esas enseñanzas del vecino, del venga, yo le echo la mano, que es que ustedes están en una situación difícil, de la familia, de los amigos de mis papás cuando llegamos, digamos, a Facatativá, lo que te decía, lo del padre Mitchell, Mm. y cada una de esas experiencias pues hace que uno tenga también de algún grado de agradecimiento, pero sobre todo de responsabilidad con poder devolver algo de esa ayuda que uno recibió en algún momento, de podérselo devolver a alguien que lo necesite. Siento que eso realmente es lo que me ha movido en diferentes escenarios y es esa necesidad de poderle devolver a la vida algo de eso bueno que me ha dado. Qué bonito, Renecito. Y tú nos podrías de pronto decir qué valores esenciales de pronto consideras en este entorno también, o pues en el entorno de tu trabajo. Yo creo que
una de las cosas que uno más valora es la palabra. Tal, poder, digamos que no el hecho de cumplirla, sino de honrarla. Eh, Cuando uno hace, digamos que un compromiso con organizaciones o con la comunidad y busca la manera de poder, nosotros diríamos en palabras coloquiales, jugado, robado, trampeado, pero como sea, poder cumplir en lo que uno se compromete, eso hace que sea muy valiosa esa relación que se forja porque hay confianza. Y después de que hay confianza, eso se vuelve un gana-gana porque las comunidades están dispuestas a apostarle a diferentes procesos que le permiten no solamente a uno que va encabezando, sino a ellos mismos participar de un proceso que va a terminar en algo. No sabe uno en qué, pero que va a terminar en algo y que generalmente los beneficia. Ok. Bueno, Renecito, hablemos también un poquito de esa trayectoria política, eh, porque nos gustaría también saber desde cuándo exactamente es la participación de tu política. Bueno, pues lo que pasa es que ahí hay una discusión filosófica que uno debe dar y es el ejercicio del poder, ¿no? Entonces, eh, como ser humano y como activista, uno ejerce unas acciones políticas continuamente en su diario vivir, independiente de que participe en lo electoral o no. En el Ujú. caso mío, digamos, en Pacatativá a mí me conocen más por el tema cultural y por algunos temas de gestión que por el tema agrario, porque he participado de diferentes procesos y he hecho parte activa de algunos procesos que han buscado reivindicar de alguna manera, sobre todo el sector teatro y circo, que eran de los más estigmatizados en el municipio. Pero, pero en ese ejercicio de poder, digamos, y de poder participar también en los escenarios de elección popular, que es algo totalmente diferente, eh, yo creo que se han generado diferentes dinámicas que me han permitido entender cómo funciona cada escenario, pero no solamente cómo funciona, sino qué necesidades hay. Eso lleva a que por primera vez yo decida ser candidato a, o que decida participar en un escenario de elección popular. Y mira, curiosamente, en los 90, digamos, el Partido Liberal era el que se fundamentaba en movimientos sociales. En este momento es el pacto histórico. Y el pacto histórico por primera vez en la historia, o por lo menos en la que yo he podido vivir, es la primera vez que se abre la posibilidad de participar en una consulta en la que uno como movimiento o como comunidad elige sus propios candidatos. Nos dieron la oportunidad de participar en un espacio allí y que era para construir la lista a Cámara de Representantes en el departamento de Cundinamarca. Y en el caso mío, yo participé como parte del movimiento campesino de Cundinamarca. La pregunta yo creo que sería el por qué el movimiento campesino. Bueno, pues porque yo hice parte del movimiento agrario del 2013, que hizo el paro agrario, y debido a que yo soy egresado del SENA, era técnico agropecuario, yo asistía a los cultivos de la sabana y los productores de la sabana me tenían la confianza suficiente como para pedirme que les apoyara la formulación de los proyectos del paro agrario, que digamos que fue mi primer gran logro. Yo formulé y estructuré todos los proyectos del paro. Ahí conseguimos cerca de 40.000 millones de pesos en proyectos para diferentes organizaciones del departamento y esas gestiones comenzaron a dar frutos como en el 2015. Desde ahí para acá he venido acompañando el movimiento campesino y pues ya en el momento que se nos abre un espacio para participar en el tema de elección popular y la conformación de las listas, se abre la posibilidad de que participemos y se define por algunos líderes y pues obviamente uno también tiene que tener el carácter para poder decidir participar en esta vaina que no es fácil y pues nos fuimos de frente obteniendo un muy buen resultado, hay que decirlo también. Ok. Y bueno, tú tocabas un tema que era de algunos logros que, pues, que tú ya como tal te veías como reflejado o realmente quisiera preguntarte
¿cuál ha sido tu mayor logro comunitario? Uno de los mayores logros comunitarios que has tenido. Yo creo que uno de los más grandes, o bueno, para mí ha sido muy importante el tema organizativo. Con Dinamarca, digamos que gracias al trabajo de muchos líderes agrarios, tiene, creo yo, que uno de los movimientos campesinos más organizados del país, y eso pues es gratificante poder uno saber que las organizaciones campesinas no solamente están de papel, sino que de verdad están generando acciones, es muy gratificante. Y en cuanto a resultados, mira, yo diseñé un proyecto que son unos bancos de maquinaria que se entregaron a las asociaciones, y esos bancos de maquinaria fueron considerados en el 2022 como el mejor proyecto de Ministerio de Agricultura desarrollado a nivel nacional. Le entregamos 14 bancos de maquinaria a 7 organizaciones del departamento. Esos son recursos que no tuvieron que reembolsar, es decir, que se le dieron a cada organización y que realmente cambió la vida de los productores que hacen parte de las organizaciones. Ok. Y de pronto tienes una anécdota que de pronto te haya marcado así como profundamente que nos quieras compartir. ¿De lo político o de lo social? De lo político y de lo social. Mira, es muy curioso que eh, a pesar de haber transformado la historia del país con el paro agrario, el campesinado sigue estando desatendido. Eh, y nosotros llegamos a participar en un escenario de elección popular precisamente por eso, porque el sentir de las necesidades reales del territorio no han sido atendidas. Yo te contaba en algún momento que en el 2006 se firmaron unos TLCs que afectaron al campesinado grandemente y que no han tenido, digamos, que las acciones necesarias para poder atender esas problemáticas. Entonces hoy vemos a los lecheros quebrados, a los paperos quebrados, y lo más curioso es que ya en dos momentos históricos en este siglo, el campesinado ha sido incidente en nuestro país, en el 2013 con el paro agrario y después de la pandemia, porque el campesinado sostuvo la pandemia. Nosotros, en el caso mío, yo tuve COVID 6 veces porque nosotros nunca paramos. Y darse cuenta uno que esa contraprestación de la sociedad no se da porque los congresistas no legislan a favor del campesinado, sino a favor de sus propios intereses, resulta siendo contradictorio. Yo creo que eso es lo que nos motiva o lo que ha sido la gran motivación para poder participar en el escenario político, y es buscar no solo tener una voz, sino que esa voz sea escuchada. Sí, Renecito. Y pues digamos que hablando un poco también del tema del candidato como tal a la Cámara de Representantes, tú tenías unas propuestas políticas. Yo quisiera saber de pronto cuál fue esa propuesta política más prioritaria que tú dijeras, esta tiene que ser y esta se tiene que dar sí o sí para la comunidad. Bueno, nosotros en el 2018 logramos, después del paro, que unos recursos se definieran del 4 por mil, logramos sacar por un año, logramos direccionar 2 puntos del 4 por mil para el sector agrario. En esa época, digamos que por temas políticos y por diferentes dinámicas del gobierno de turno, esos recursos no beneficiaron realmente a los paperos y a los lecheros. Pero una de las propuestas que yo llevaba y que pretendo, yo en este momento ya no tengo posibilidades de ser representante por la dinámica que hay dentro de la lista, aunque voy a ser candidato dentro de la lista. Sin embargo, sí espero poder continuar llevando esa voz y poder tener el eco suficiente para que sea una realidad. Uno de los grandes problemas es que el sector agrario en el país no tiene plata. Entonces, ni el Ministerio de Agricultura, ni las entidades que hacen parte del ministerio tienen los recursos suficientes para lograr hacer realidad una reforma agraria que transforme el país. Entonces, si nosotros logramos transferir que los recursos del 4 por mil y que pasen al sector rural y que sirvan para generar todo el tema de catastro real como debe ser, porque realmente en Colombia las tierras son un problema, y son un problema de seguridad alimentaria y de soberanía.
Si nosotros logramos solucionar el problema de tierras, podemos garantizar un aumento en la productividad y podemos tecnificar también la manera como se produce. ¿Qué hace falta para eso? Los recursos. Entonces, si logramos transferir la plata del 4 por mil para que atienda la reforma agraria, podríamos tener la fuente para garantizar el catastro multipropósito, para garantizar la tecnificación de la producción y para garantizar los proyectos productivos de las organizaciones del país. Esa yo creo que va a ser la tarea y la pela que nos vamos a dar. Y en el caso territorio, eh, curiosamente, Cundinamarca es el departamento más importante del país y no tiene política agraria. Entonces, como no tiene política agraria, no sabemos para dónde vamos. Bueno, digamos que ahí también se daría una pregunta bastante controversial, que sería, o sea, tú como líder, ¿qué riesgos observas para el futuro del campo? Mira, en este momento, voy a hablarte, digamos, por ejemplo, de papa, para hacerte, digamos, que para dimensionarte la problemática que se presenta en este momento en el país. Los tratados de libre comercio se generaron en un modelo, digamos, productivo diferente y era basado en la extracción. Entonces, los gobiernos que firmaron los tratados de libre comercio pretendían que nosotros viviéramos de la extracción de minerales, es decir, de la minería o de los hidrocarburos. Y ante la panorámica mundial que se presenta en este momento, dado el calentamiento global y diferentes circunstancias, como que esos recursos no son renovables o que están afectando realmente el territorio, eh, y dinámicas internacionales de geopolítica en las que se incluye un riesgo de seguridad alimentaria mundial por desabastecimiento de alimentos que nos ha llevado a convertirnos en una potencia agroalimentaria para la cual no estamos preparados. Entonces, después de los TLC, debieron generarse unas acciones que nos hicieran más competitivos, o sea, que nos permitieran producir más, mejor y a menor costo, y eso nunca se dio. Y en este momento están en riesgo, digamos, los paperos. Tenemos cerca de 45.000 familias quebradas este año, con unas importaciones de más o menos 150.000 toneladas de papa, que equivalen más o menos a 300 toneladas de lo que se producen aquí. Y de ahí podemos deducir cuál es el gran impacto que tuvieron esos TLCs. Entonces tenemos precios muy bajos, tenemos familias de pequeños productores que se quebraron, tenemos gente que no va a volver a sembrar papa. Y eso pone en riesgo la seguridad alimentaria nacional, que es lo que la mayoría de las personas no dimensionan. Si nosotros dejamos de sembrar papa, puede pasar lo que pasó con la cebada o con el trigo, y es que todo nos toca importarlo. No sé si su merced alguna vez ha ido a un asadero y se ha comido una papa que parecen de caucho y no saben a nada. Sí, Bueno, esas papas son importadas, es porque las importar. papas nuestras son deliciosas. ¿Sí? El sabor se siente, la papa colombiana tiene eso, un muy buen sabor. Y esa, digamos, que es la problemática que tiene ahorita el sector rural. Lo mismo puede pasar con la cebolla, lo mismo puede pasar con la leche, lo mismo puede pasar con el arroz. Estamos en riesgo de perder las cadenas más importantes del sector productivo nacional debido a que no se tomaron las medidas durante los últimos 16 años. Ay, Renécito, Dios. Pues bueno, digamos que cambiando un poco de tema, o bueno, hablando un poquito también más de el líder social y la comunidad, de pronto tú has dimensionado o has tenido algunas dificultades que has enfrentado como líder social o líder comunitario. Sí, claro, que sí. Mira, aquí es claro que el... Mira, esto puede sonar muy controversial lo que voy a decir, pero la economía del país se ha sustentado durante mucho tiempo del narcotráfico y del contrabando. Entonces, tanto en lo social como en lo político hay unas mafias que manejan los territorios porque son los dueños del poder en los territorios. Entonces, eh, cuando se genera ese trabajo en el territorio, uno tiene que lidiar con diferentes agentes externos que inciden en la manera como uno trabaja. Entonces, yo he tenido que sentarme con jefes guerrilleros,
poniendo en riesgo no solamente las comunidades, sino a uno mismo, con jefes paramilitares, con el mismo ejército y con dinámicas en territorio donde uno creería que no, pero es una realidad que todos conviven y no se están matando. Simplemente se dan pasito para evitar las confrontaciones, los enfrentamientos. Y el negocio de la droga va por debajo de la mesa andando. Eso digamos que ha sido de lo que más me ha marcado, darse uno cuenta de esa realidad que vive zonas del país donde hay una ausencia de Estado y esa ausencia de Estado lleva a que hayan otro tipo de, de determinantes de poder. Entonces, que la ley la ejerza alguien diferente al Estado, eso rompe cualquier tipo de paradigma. Y ya para finalizar, Renecito, de pronto tú quieres dejar algún mensaje para, bueno, estas nuevas generaciones, personas que el día de mañana van a ver esta entrevista. ¿Tú quieres dejar algún mensaje para esas nuevas personas, esas nuevas comunidades? No, pues mira, digamos que la profesión más digna es la de producir alimentos. Y curiosamente es la más menospreciada. El campesinado en este país, a pesar de la evolución que ha tenido después de la pandemia, ahora se valora mucho más la producción de alimentos, pero antes el campesino era el que olía feo, el que estaba sucio, el que tenía las uñas llenas de tierra, y, y digamos que eso va, el contexto es mucho más profundo. Hay que entender que para que nosotros tengamos alimentos en la mesa, hay personas que ejercen una labor y es un trabajo físico muy fuerte. Producir alimentos no es sencillo y no es solamente por el esfuerzo físico, sino por lo que tienen que saber para poder producir. Y eso no tiene el valor que debería tener. La invitación realmente, Laurita, es a consumir los productos nacionales, a consumir leche que sea de nuestros campesinos, a consumir la papita que sea producción nacional, a comer papa criolla, papa pastusa, a tomarse un caldito con esa papita floreadita medio derretida, no hay nada más rico que eso. Y nada, hay que apoyar a la gente de nuestro país. Si nosotros logramos, digamos, entender que no solamente es el hecho de comprarle a los campesinos, sino de garantizar que ellos sigan produciendo para que nos sigan abasteciendo de alimentos, eso es un gana-gana, no es solamente una relación que beneficia al que vende la comida. Generalmente el campesinado siempre va a pérdida y eso es algo que toca cambiar. Entonces la invitación es a que consumamos lo nuestro. Ok, Renecito, de verdad y nuevamente muchísimas gracias por este espacio, porque pues obviamente es tiempo y también dedicación y pues mira la hora que es, ya son las, van a ser las 12 de la noche y estamos acá en medio de la entrevista, pero realmente muchas gracias Renecito por este espacio. Bueno, antes de iniciar esta entrevista, estaba hablando con René, realmente yo a él lo conozco más o menos como 7, 8 años y lo que le decía a él era que pues yo solamente tengo recuerdos bonitos de él y pues digamos de su movimiento cultural, porque pues René tenía una casa colaborativa y realmente era un espacio donde la mayoría de facultativeños iba, compartía, se podían sentar, podían comer, almorzar, tomar algún tinto, entonces siempre habían espacios realmente para esos talentos facultativeños culturales que realmente en facultativa pues no se veían como realmente mucho. Entonces, Renecito también ha tenido un gran impacto. Es una persona bien reconocida en Factativa, es una persona emblemática de Factativa. Entonces, es muy grato tenerlo también acá, pues, en esta entrevista el día de hoy. Entonces, no, igualmente muchas gracias y pues digamos que como una conclusión, podemos decir que pues el liderazgo de José René nace de su historia personal, de ese arraigado campesinado, lo que demuestra también esas experiencias vividas en el territorio, pues que siguen siendo un motor fundamental para la participación ciudadana en Colombia. Su trayectoria, pues, evidencia cómo las realidades rurales pueden convertirse en impulsos para transformar el entorno y representar las necesidades comunitarias.
digamos que pues su participación como candidato a la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico reafirma su compromiso con la defensa del campesinado, y no solo desde la acción comunitaria, sino también desde los aspectos formales de representación democrática, ¿no? Su candidatura también permitió visibilizar problemáticas históricas del campo y proponer soluciones estructurales a través de las políticas públicas. Y nuevamente, Renecito, agradecerte por este espacio. Muchas, muchas gracias por esas palabras, de verdad. A su merced, Laurita. La verdad que es gratificante poder estar en este tipo de escenarios en los que los diálogos permitan dar a conocer no solamente las realidades de la gente, sino esas necesidades que uno de una u otra manera necesita poder multiplicar para que la gente se concientice más y sea un poco más empática. Y no, y en el tema cultural sí es que, digamos que ahí hay pasiones que uno no puede suprimir, que hacen parte del proyecto de vida. Si hay algo que yo le agradezco a la vida es haber podido conocer a esa gente valiosa que hemos conocido en el transcurrir, incluyéndote. Y nada, yo los quiero mucho. No, Renecito, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Y nada, pues ya vamos por finalizar esta entrevista, y realmente es muy gratificante tener personas como tú en estos espacios, porque pues son enriquecedores, ¿no? Todas las palabras, todas las experiencias. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias. Vale, Laurita, a ti. Muchas, muchas gracias por el espacio. Bueno, Renecito, de verdad, entonces ahora sí te dejo descansar, porque mira, ya 2 horas hablando y hasta ahorita terminamos la entrevista. Bueno, yo espero que te sirva. No sé, ahí tienes que hacerle alguna edición o alguna cosa, ¿no? Pues cortarlo, pero dejar de grabar. Listo.